Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, y buenos días, invitados a esta celebración. Bienvenidos una vez más, aprovechando el tiempo que estamos viviendo para que lo pasemos de la mejor manera, recibiendo verdaderamente la bendición que es tener un tiempo convocados para estar junto a nuestra familia, convocados para estar meditando y pensando en nuestras vidas, en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo y en lo que proyectamos hacer con nuestras vidas. Quiero poner primeramente este tiempo y la dirección de la enseñanza de la mano del Señor. Acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias, bendito Dios, por el privilegio, Señor, de poder exponer tu palabra quieta y reposadamente, Señor. Gracias, bendito Dios, te doy por la vida de cada uno de quienes hoy oyen este mensaje, Señor. Bendito Dios, síguenos llenando de su conocimiento, síguenos dando de tu sabiduría. Hoy más que nunca te damos gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Quiero esta mañana, aprovechando nuevamente la bendición de tener estos medios para poder llegar a mis hermanos, llevándoles un abrazo, llevándoles una voz de ánimo, de aliento. Y reitero, es muy importante que no perdamos el tiempo, a pesar de que pareciera que nos sobra en nuestra casa, pero vayamos a analizar y pongamos, aprovechando el tiempo que estamos teniendo, podamos poner en orden las prioridades de nuestra vida. El hecho de que el Señor nos haya recogido en nuestras casas nos permite poder hacer una reingeniería en nuestra vida y mirar cómo la estamos llevando y mirar todo lo que está sucediendo para que no seamos inferiores al tiempo que estamos viviendo. Vamos a mirar hoy poniendo en orden las prioridades de mi vida y consecuentemente con esto corrigiendo lo deficiente. Esto nos daría un punto muy positivo para reorientar el tiempo que vamos a vivir aquí en adelante. Es muy importante mirar cómo hemos vivido el anterior y cómo vamos a enfrentar el venidero, porque esta situación está dejando muchas enseñanzas, nos está poniendo muchos desafíos y todavía estamos en medio de una pandemia que nos va a tener en nuestra casa un poco más de tiempo. Para hacer una introducción acerca de lo que hoy vamos a ver, quiero volver nuevamente a la nación de Israel, a los judíos, cuando estuvieron en la esclavitud en Egipto. Israel estuvo en la esclavitud en Egipto, rogaron a Dios para que los sacara de esta esclavitud y Dios con su poderosa mano sacó la nación de Israel de Egipto y la llevó al desierto. Yo quiero que hoy tengamos ese ejemplo de Egipto como el mundo y veamos la mano poderosa de Dios para rescatar a su pueblo del pecado, de la oscuridad del mundo y traerlo a un desierto que, si bien es cierto, no nos agrada, pero también es cierto que Dios llevó a Israel al desierto para poderle sacar el Egipto que traía Israel, el pecado y la idolatría que traía de esta nación, de esta cultura. A nosotros nos ha apartado también del mundo y nos ha traído a nuestros hogares. El Señor quiere que allí, en nuestros hogares, pareciera un desierto porque estamos allí no por nuestra voluntad, sino por la situación que nos obliga a estar. Allí nos está tratando también el Señor. Allí
nos estamos dando cuenta de situaciones que tenemos con nuestra esposa, situaciones que tenemos con nuestro esposo, situaciones que tenemos con nuestros hijos, que las habíamos aplazado o que simplemente nos habíamos acostumbrado a ellas. Es muy importante aprovechar este tiempo para arreglar todos esos asuntos con la familia. Qué importante que saquemos de nuestra vida todo aquello que el mundo nos demandó, todo el afán, toda la carrera que nunca nos permitió arreglar los asuntos en nuestra casa. De alguna manera Dios nos está sacando también todo aquello que nos contaminó mientras estuvimos corriendo la carrera alocada que nos demanda el mundo. El ser humano hoy está descansando en su casa. La tierra, el planeta también. La tierra se está restaurando. Nosotros en nuestra casa también ya estamos un poco más relajados y estamos llegando a un nivel de emociones y mental como Dios quiere que estemos, como el diseño original que Él nos hizo para que podamos entender y tener significado acerca de esta vida que estamos viviendo. Veníamos desenfrenadamente y nos trae a nuestras casas, a Israel al desierto, para sacar todo lo malo que hay en nosotros, porque Él es un Dios de comienzos. Por eso quiero que miremos algunas costumbres y situaciones que hemos hecho y de los cuales nosotros podemos hoy darnos cuenta si lo hicimos bien o no lo hemos hecho bien. Con este Dios de comienzos yo quiero empezar mirando en Ezequiel capítulo 33, versículo 31, dice la palabra de Dios: y vienen a ti como viene el pueblo y se sienta delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras las ganancias. 32. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen sus palabras, pero no las ponen en práctica. Entonces, vemos aquí cómo en ocasiones se va a oír la palabra de Dios. Se sientan inclusive a oír la palabra de Dios, pero no las hacen suyas, sino se sigue con los deseos sensuales, se sigue con los afanes del mundo y, por supuesto, todos corriendo tras las ganancias, a pesar de que el Señor nos enseña que Él cuida de nosotros, a pesar de que el Señor nos enseña que nosotros debemos depender de Él y no de nuestras fuerzas y nuestros afanes. Entonces, el Dios poderoso nos da esa canción de amor. Este libro que tengo en mis manos, la palabra de Dios, es la carta de amor que Dios nos ha dado para que nosotros nos guiemos por ella. Pero entonces la escuchamos y sí hablamos que es una canción de amor y tiene una voz hermosa cuando oímos mensajes de la palabra, pero no la ponemos en práctica. Miremos si eso ha acontecido en nuestra vida. Y estoy hablando al auditorio del hermano que camina con Cristo, estoy hablando al amigo y estoy hablando al invitado, para que cada uno revisemos nuestra vida, cómo está delante del Dios poderoso. De esta manera viene a mi mente, Santiago 2:22 también nos ayuda a entender lo que está diciendo aquí Ezequiel, referente a el oír y no poner en práctica. En el libro de Santiago 2:22, la palabra de Dios nos dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Eso es muy importante porque si nosotros oímos, pero no obedecemos lo que oímos, pues seguimos igual. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. También miramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, que vayamos buscando la cita. Juan capítulo 5, vemos en el versículo 39 y 40, dice la palabra de Dios: examináis las escrituras
porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay un grupo que se ocupa de leer la palabra. Y claro, puede ir, interesarse por ir a escucharla. Porque saben que ahí en las Escrituras, ahí en este libro, hay vida eterna. Pero no vienen al que da la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde está la clave y es donde podemos evaluar cómo nos hemos conducido. Solamente oidores, ocasionalmente íbamos a escuchar una enseñanza. Mira que nosotros nos acordamos cuántas veces invitamos a una persona a la iglesia. Y mira que en este momento me han llamado y me han dicho a los que he invitado, Jovino, quiero ir a la iglesia. Porque hay algo que les está moviendo. Está el Dios poderoso manifestándose. Y yo tengo que decirle, en este momento, la iglesia está cerrada. ¿Cuánto tiempo invitándolo a la iglesia? Y ahorita tener que decirle, la iglesia en este momento está cerrado, el edificio. Es muy importante que miremos si nos hemos conducido religiosamente o nos hemos conducido defendiendo alguna religión. Eso puede pasar. Y de pronto defendiendo alguna religión, con eso nos consolamos, con eso aquietamos nuestra conciencia, pero entendamos que ninguna religión salva. Ninguna religión salva. Ser religioso no salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Por eso dice en su palabra, podrán leer toda la palabra, pero si no vienen a mí, al que escribió la carta de amor, al Señor Jesucristo, obviamente no están recibiendo el fruto de lo que están escuchando. Isaías 44, 9 y 10 dice, en el texto inicial donde vamos a estar meditando en la palabra. Isaías 44, versículo 9 dice, esto denota la insensatez del ser humano. El Dios poderoso saca con su poderosa mano a Israel de Egipto. Lo lleva al desierto y lo se pone en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con la nación de Israel? ¿Qué pasó cuando ellos pasaron el desierto y qué pasó cuando llegaron a la tierra prometida? Empezó la insensatez del ser humano. Empezó la insensatez de los judíos. ¿Cuál insensatez? Viendo los prodigios de ese Dios poderoso, con esa mano poderosa, cómo rescató a Israel de Egipto. Volvieron y en vez de seguir los poderes de Dios al Dios poderoso, mira lo que hicieron. Entraron en la insensatez. Versículo 9 en Isaías del capítulo 44. Los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. Dice el versículo 10, ¿quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Esto es serio, familia. La nación de Israel se levantó altares a Baales, a otros dioses, levantó imágenes. Y el Dios poderoso dice en su palabra, ¿quién ha dado forma a un Dios con minúscula? ¿O fundido un ídolo para no tener ganancia? Está diciendo la palabra de Dios que todo aquel que funde una imagen, que se hace un ídolo, por supuesto, detrás hay un propósito económico para vender. Pero también dice que ese ídolo, testigo de quien así lo usa y lo sigue, lo va a hacer avergonzar. Porque ese ídolo, ese Dios con minúscula, no le va a defender. Del mismo capítulo 44, el versículo 14 dice, corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina, y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego, y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada,
se postra delante de ella. Dice el 16, la mitad del leño quema en el fuego, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y el resto hace un dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame pues, mi Dios eres tú. Mira aquí la insensatez del ser humano, la insensatez de la nación de Israel, de los judíos, que después de que Dios Todopoderoso los saca de la esclavitud y los trae a la tierra prometida, ellos, ese árbol que Dios puso a la tierra, que Dios regó con la lluvia, que Dios proveyó, la mitad lo usan para cocinar, para prepararse alimento y calentarse, y la otra mitad para tallar una imagen y convertirla en Dios. Esto es serio porque tenemos un Dios celoso que cuida de sus hijos y cuida a quienes Él ha llamado. Por eso este mensaje está para ti, hermano, está para ti, amigo, y también para el invitado. Porque posiblemente nos hemos conducido depositando nuestra fe en alguna imagen, en algo tallado, en algo forjado por manos humanas, y esto viene a hacerlo con el Señor y estaremos bajo la ira de Dios Padre. Que Él fue el que proveyó todo esto. ¿Cómo vamos a reemplazar un tronco volviéndolo un Dios, teniendo al Dios Todopoderoso, quien es el que nos ha proveído la madera? En el Salmo 115, para que ampliemos un poquito lo que estoy hablando en este momento y lo que habla la palabra de Dios, que todo aquel que sigue a una imagen, que se postra delante de una imagen, termina siendo como la imagen. Tiene ojos y no ve. Así nos conducimos cuando nosotros no estamos mirando al Dios verdadero, sino buscando otro Dios en el mundo. Puede que no sea una estatua, puede que sea el dinero, idolatrando, poniendo en primer lugar otra cosa en vez de tener en primer lugar al Dios poderoso. Por eso la enseñanza de hoy se llama poniendo en orden las prioridades de mi vida. Tenemos la bendición y el mensaje central que manda el Señor en el libro de Isaías. El capítulo 42, versículo 9 del libro de Isaías, dice la palabra de Dios, he aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan, os las anuncio. Hemos vivido y hemos visto lo que ha pasado. Lo tenemos en la Biblia con la nación de Israel, con los judíos. Y están puestos allí para que tú y yo no repitamos lo mismo. La ira de Dios está sobre aquellos que han desplazado a Dios del primer lugar. Ahí está la primera parte de la enseñanza que el Señor manda hoy. Tenemos que poner en orden las prioridades de nuestra vida. Aprovechemos este momento para poner en orden en nuestra casa, que tú pongas en orden también tu casa, para que arregles los asuntos primeramente con Dios y para que quedes capacitado para poder arreglar los de tu casa. Dios hace cosas nuevas. Jóvenes, no se dejen cautivar por lo que el mundo está demandando a la juventud. No se dejen cautivar por llamados diferentes a los que hace el Dios verdadero. Se estructuran organizaciones muy atractivas para los jóvenes. Inclusive se les coloca formas y métodos de celebrar para inducir mentiras y la palabra de Dios a un lado. No se dejen cautivar por las emociones del mundo. Déjense cautivar por el Dios poderoso que hoy te invita a que seas una nueva criatura, a que tengas una nueva vida. El libro de Isaías lo tomé como base para lo que estamos hablando hoy, porque empezando por el nombre de Isaías, significa salvación del Señor. Hoy el Señor está llamando a ti, a mí, para que nos pongamos en pro de esa salvación. Y nos tiene en este desierto,
Sí, Señor, estamos en un desierto. Esta situación que está viviendo todo el mundo en sus casas, vuelvo y reitero, no es voluntariamente. Debemos estar allí y este tiempo lo está usando el Señor nuevamente para que nosotros pongamos las prioridades que tenemos que poner en nuestra vida y la pongamos en orden. Isaías, la salvación del Señor. Entonces, nos llama el Señor con toda esa iniquidad que hemos hecho. Estamos bajo la ira de Dios si así nos hemos conducido. Estamos bajo la ira de Dios si lo hemos desplazado a Él del primer lugar. Y el mundo, lamentablemente, nos ha llevado en sus afanes a que nos olvidemos de esa relación entrañable que debemos tener con Él. Si Él fue nuestro creador, si Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, de la mano de Él es que debemos andar. Pero el mundo nos demanda que debemos ir de la mano con el dinero, de la mano con el poder y de la mano con estar escalando en una carrera desenfrenada con la cual estamos acabando con la creación de Dios, que es la tierra, y por supuesto nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por estar en esos afanes vienen las enfermedades. Por estar en esos afanes descuidamos nuestro primer ministerio, que es nuestro hogar, nuestros hijos. El Señor nos hace un llamado y quiero que pongas mucha atención a estos versículos que el Señor nos recuerda y que hoy con mucho amor te los envía a ti, amigo, invitado. Isaías 53 dice en el versículo 5 y 6, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El Señor Jesucristo llevó en su piel, en su cuerpo, las transgresiones de nosotros. El Señor Jesucristo sufrió el castigo que merecíamos nosotros por la desobediencia, por habernos apartado de Él. El castigo por nuestra paz. Él recibe el castigo que merecíamos nosotros para podernos dar paz para con Dios Padre. Porque quien no haya puesto los ojos en el Señor Jesucristo está bajo la ira del Padre. Viene el Señor Jesucristo y hace el sacrificio en la cruz y lo estamos recordando en estos días. Hoy, llamado Domingo de Ramos, el recibimiento del Señor Jesucristo en Jerusalén, se nombra como una Semana Santa. Para el conocedor del Señor Jesucristo, no hay una Semana Santa. Para el conocedor del Dios poderoso, todos los días son santos. Porque ¿qué sirve llamar una Semana Santa, estar muy espiritual durante 8 días, si el siguiente lunes continúo con mi vida normal? El Señor Jesucristo no dejó días santos. El Señor Jesucristo dejó todos los 365 días para que tú y yo nos relacionemos con Él, para que nos conduzcamos en santidad, para que le busquemos. No esperemos que dejando de comer algún alimento, dejando un momento el correr para ir a un templo, con esto yo logre relacionarme con Él. No, la relación con el Señor va más allá, porque el sacrificio que Él hizo en la cruz, lo hizo una sola vez y para siempre. Y trajo la paz para nuestras vidas, para quienes tomemos la decisión de seguirle y pongamos en orden las cosas, lo de nuestra vida, lo espiritual. Primeramente, arreglar con el Señor lo que está mal con Él,
poniendo en orden las prioridades de mi vida. Y la primera prioridad de mi vida es que Dios está por encima de todo. Dios es primero en todo. También nos dice en el capítulo 55, en el versículo 1 y 2, todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Nos está llamando el Señor Jesucristo, nos tiene en la casa llamando la atención para que volvamos los ojos a Él, de corazón. Y nos está diciendo, los que estén sedientos, venid a las aguas. Esta carta de amor, la palabra de Dios, es llamada el agua viva, el agua que nos limpia, el agua que nos purifica, el agua que nos da vida. La palabra de Dios es vital para ti y para mí. Reconozcamos que nos hemos descuidado de leerla y consecuentemente no la hemos obedecido. Y dice que los que no tienen dinero, ¿por qué? Porque ahí la tienes a la mano. Tú no necesitas hacer ninguna inversión para leer la palabra de Dios. El Señor aquí nos advierte, ¿por qué gasta el dinero en lo que no es pan? Es lógico que tú estés gastando el dinero cuando compras comida. Pero para lo espiritual, ¿por qué estás gastando? ¿Por qué estás invirtiendo? Porque aquí es donde cometemos errores, gastamos dinero en lo que no es pan. Hay religiones paganas donde se maneja toda una estantería y todo tiene precio. Hasta una oración tiene precio. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es útil? ¿Por qué? Porque esas religiones paganas, ese buscar a Dios de otra manera y no en espíritu y verdad, en su palabra como Él lo demanda, lleva al ser humano a gastar comprando imágenes, comprando cosas. El Señor dice, ¿para qué gastan el dinero en eso si ustedes no van a ser satisfechos? Los anhelos de su corazón no van a encontrar respuestas y en el día malo no van a recibir ayuda. ¿Por qué gastamos el dinero en eso? Escuchadme atentamente, dice el Señor, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Si lo que yo hacía anteriormente hoy me está trayendo paz, yo no tengo intranquilidad en mi casa, no tengo miedo por ese virus, o estoy, no sé de qué cogerme, de dónde agarrarme por la inseguridad y el miedo que tengo. Te invito en esta mañana a que vengas a la roca que te da seguridad. Hoy lo está diciendo el Señor Jesucristo. Yo fui el que sufrí en la cruz por todos tus pecados. Yo fui el que hice el único y suficiente sacrificio para que tú vuelvas nuevamente a tener comunión con el Padre en el paraíso. Y tú lo único que tienes que hacer es recibirme en tu vida. Hoy ese sacrificio me da el regalo de la gracia que Dios da a mi vida. Ese don que envía Dios Padre para que nosotros volvamos a poner nuestra vida en orden. Esa nueva oportunidad que da hoy el Dios poderoso, recordándonos que debemos poner en orden las prioridades de nuestra vida. Hermano, amigo e invitado, si tú tienes como prioridad en tu vida al Señor Jesucristo, lo pones como cabeza, te guíe, te enseñe. Allí es donde vas a empezar a ser cabeza en tu hogar. Allí es donde vas a ser ese esposo que necesita tu esposa y ese padre que necesitan sus hijos. A nosotros nadie nos enseñó a ser padres y tenemos el modelo de un padre, de un hijo, de un Espíritu Santo, una familia celestial con la cual quedamos capacitados para poder guiar a nuestra familia. Es una bendición que hoy te esté llamando nuevamente el Señor. Es una bendición que hoy te esté recordando el Señor que tú eres hombre, cabeza en el hogar. A ti
Mujer, te está diciendo el Señor, tú eres la ayuda idónea de ese hombre en el hogar. Y tú eres la criatura más hermosa, mujer, que ha puesto el Señor en el hogar para la formación de los hijos. Y mira que vuelve y los trae, y te trae a ti, mujer y hombre, a la casa, para que tengamos ese tiempo de comunión con ellos. Ese es el diseño original, ese es el orden natural que Dios ha dado a nuestra vida, al cual nos está llamando hoy. El hombre hoy no está pisando las playas, el hombre hoy no está maltratando la tierra. Y vemos los reportes hoy por los noticieros, cómo los lugareños muestran las playas hermosas, transparentes y sin basura. Y cómo los científicos encargados de monitorear la tierra manifiestan que el sonido interno de la tierra ahora es suave, que hay una tranquilidad en la tierra, porque también ella está sintiendo la paz, aquella paz a la que nos está llamando el Señor. Valoremos lo que Dios nos ha dado, pero aún más, reconozcamos que Él existe. No sigamos caminando como veníamos caminando. Corrijamos lo deficiente. Porque te garantizo, hombre, que ese niño que tienes en la casa y esa niña que tienes en la casa, ellos van a ser el padre y la madre en las generaciones venideras si el Señor no ha venido antes. Pero con lo que tú estás haciendo hoy, lo estás poniendo en esa posición con el Señor. Le está enseñando las prioridades en su vida para tener una vida victoriosa para toda una eternidad. Hoy el Señor Jesucristo vuelve a recordar que Él es nuestra paz. Vuelve a recordar que volvamos los ojos a Él. Y si el Señor tocó a tu corazón en esta mañana, te invito a que le recibas en tu vida. Si el Señor tocó tu corazón y has entendido el mensaje y valoras lo que el Señor te está diciendo hoy, recíbelo en tu corazón, no lo endurezcas. Permite que Él entre a gobernar tu vida, permite que Él te guíe y permite que Él te ayude a corregir todo aquello que hemos hecho mal. Hoy lo acabamos de leer, Él hace cosas nuevas y de todo esto tiene que salir algo nuevo. Nosotros tenemos que yacer de esa nueva creación del Señor. Lo que perdió Adán en el paraíso, lo ganó Cristo en la cruz, para ti y para mí. Si quieres vivir esa vida nueva, repite conmigo esta pequeña oración. Que sea audible alrededor de tu familia y yo te guío, repite conmigo. Y los hermanos allí en la iglesia cerramos los ojos y oramos por aquellas personas que por primera vez hacen esta oración de fe. Repite conmigo. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Confieso que te he fallado. Abro mi corazón y te invito a entrar a mi vida para que la gobiernes, para que la pongas en orden, para que me enseñe las prioridades que debo tener en mi vida y para que me enseñe a ponerle sentido a mi vida, para que me lleves al diseño original para el que tú me creaste. Creo que tú moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste. Y ese es el Dios vivo que quiero adorar. Gracias, Padre, por el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Esta oración, si lo hiciste de boca, los que están allí al lado suyo te sirven de testigos. Pero si lo hiciste con el corazón, Dios está mirando tu corazón que lo hiciste y Dios es el único que puede ver en tu corazón. Entonces, volvemos nuevamente a juntar la historia de Israel saliendo de la esclavitud. Si tú hiciste esta oración y recibes al Señor Jesucristo, sales de la esclavitud del pecado, sales de ese desierto en el que te tenía el pecado, sales del dominio del mundo, porque no se te olvide que el mundo está gobernado por Satanás. Y mundo traduce
toda la organización mundial de Satanás. Eso es el mundo. Y nosotros debemos estar totalmente asidos de la mano del Señor para pasar por este peregrinaje, que es por corto tiempo, porque su venida es inminente. Entonces, si tú hiciste esa oración hoy, recibe el regalo que el Señor te da de esperanza en esta mañana. El Señor te dice en esta mañana en Isaías 43, 1, 4, 43, versículo 1. Mas ahora, dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Mas ahora, dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. El Señor todo el tiempo nos ha estado llamando, y con esta pandemia es otro llamado para que vengamos a Él. Él nos ha llamado por nuestro nombre. Él no quiere que ninguno se pierda. Y Él quiere que estemos hoy, como lo está diciendo su palabra, no temas. Acordémonos que nosotros hemos sido injertos, los que creemos en el Señor Jesucristo, al recibirlo en nuestro corazón, somos injertos en el árbol de olivo que es la Israel del Dios Todopoderoso, el pueblo de Dios. Nosotros somos injertos allí, por eso recibimos las promesas que son dadas a Jacob. Dice el versículo 2, tú que andas con el Señor Jesucristo y has entrado al reino de los cielos, mientras estés en este peregrinaje en la tierra, dice el versículo 2 de Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Aquí el Señor está hablando ya a una unidad. Aquí el Señor está hablando a la nación de Israel y a nosotros los que entramos a la nación de Israel a través del Señor Jesucristo. Acá nos está recordando a la nación de Israel que no se les olvide que ellos pasaron en seco cuando estuvieron pasando por el mar, cuando fueron sacados de Egipto. Que no se les olvide el poder de Dios, que cuando pase por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y también dice que cuando pases por el fuego, lleva a la mente de Israel la situación que tuvo que vivir en Babilonia Daniel y sus compañeros. Ahí recuerda que a pesar de ellos estar en el horno de fuego, ellos no sufrieron pérdida, ellos no fueron quemados. Estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estas palabras son para ti y para mí, que el Señor manda de confianza y fortaleza. Dice el versículo 3, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Estas palabras de consuelo las trae el Señor y ya nos podemos familiarizar con ellas. Ya podemos decir, estamos parados en la roca que es Cristo. Tenemos seguridad, tenemos confianza en medio de todas las circunstancias. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Esta mañana te dice y me dice, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Esas son las palabras que hoy necesita la humanidad. El único que tiene la autoridad para decirlo es el Señor Jesucristo, nuestro Creador. No temas, porque aún pasando en lo que estás pasando, yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios, porque tú eres precioso para mis ojos. Luego dice la palabra de Dios en el versículo 10, ahí mismo en el capítulo 43. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí.
y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios con minúscula, ni después de mí lo habrá. Por eso el Señor usa varias veces, y lo hemos escuchado y leído, yo soy. Es el nombre santo del Dios poderoso. Yo soy el gran yo soy. Cuando Moisés le dijo, Señor, ¿y yo qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién es usted? Yo soy el gran yo soy. Quiere decir que no hay otro fuera de él. El humano se inventa otros dioses, pero el único es el Señor Jesucristo. El 11 dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Y ese es el tema central de lo que estamos viendo hoy. ¿A dónde apoyamos nosotros nuestra fe y nuestra confianza cuando estábamos en la horda del mundo? Tú en lo privado y en lo íntimo con el Señor lo sabes. Póstrate de rodillas si no has sido directamente con el Señor. Si lo has hecho a través de cualquier otra situación, de cualquier otro hombre, de cualquier otra situación que haya quitado a Dios del primer lugar, arrodíllate y pídele perdón. Porque poniendo en orden Dios primero sobre todas las cosas en nuestra vida. El 12 dice, yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy tu Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Es el llamado del Señor en esta mañana. Es el llamado a que tú y yo seamos los testigos de Él. Es el llamado a que lo conozcamos, a que venga a nuestra mente y valoremos aquel sacrificio del Señor allí en la cruz. A que estos días en que vamos a recordar el sacrificio de Él en la cruz, lo recordamos con mucho gozo y vivimos estos días especialmente recordando que del domingo de hoy en 8 es la resurrección del Señor. Allí en la cruz Él venció la muerte y resucitó al tercer día para darnos novedad de vida, para traernos a una nueva vida. Hoy nos está llamando a esa nueva vida, a que muramos al mundo, muramos al pecado y ahora vivamos para Él. Pongámosle orden a las prioridades de nuestra vida y corrijamos lo que está deficiente. De la mano del Señor Jesucristo podremos arreglar todos esos inconvenientes en la casa. El Señor Jesucristo nos dice que mientras tú estás siguiéndole a Él, Él obra por ti. Él no permite que sufras pérdida. Él te ama. Tú eres muy importante para Dios. Quiero que terminemos en oración y que cada uno tengamos esa reflexión en el día de hoy, cómo nos veníamos conduciendo con Dios, con el Señor Jesucristo, con la iglesia y cómo vamos ahora a realizarlo. Ese es el reto para hoy y vamos a estar más tiempo leyendo la palabra, capacitándonos, porque ahora tenemos a Cristo como cabeza, quien nos va a ayudar a llevar un buen matrimonio, una buena vida en familia y a encontrarle sentido a esta vida. Porque el Señor te llamó por tu nombre y te ha puesto como sal para que le des sabor a esta tierra y te has puesto como luz para que alumbres en esta tierra en medio de tanta tiniebla. El Señor les bendiga.